Vamos a continuar la serie. Estamos en el libro de Gálatas. Ahorita vamos por Gálatas 5, verso 24 al 26. Dice así la palabra de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu gracia. Ayúdanos a entender esta palabra en el día de hoy, a que sea tu Espíritu Santo tocando cada corazón, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, que podamos ser llenos de Dios en esta hora y que esta palabra produzca fruto en nosotros, que nos guíe a estar más cerca de ti, Señor, a conocerte más y a ser instrumentos de luz en este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, a este sermón yo lo titulé Viviendo y andando por el Espíritu. Así le puse, ¿sí? Viviendo y andando por el Espíritu. Para entrar en contexto, quisiera que leyéramos Gálatas 5:16. Creo que siempre entramos en contexto de esta forma, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces Pablo está enseñando, está diciendo: andad en el Espíritu, vivan una vida bajo el Espíritu Santo, y de esa manera no satisfagan los deseos de la carne. Este es el imperativo: andad en el Espíritu. Porque ya terminamos la serie de los frutos y uno podría decir: yo voy a esforzarme por tener amor, por tener gozo, por tener paz. Pero ese es solo el fruto, ¿sí? Lo que nos manda el Señor está en el verso 16. Andad en el Espíritu. Los frutos se van a ver en la medida que andamos en el Espíritu. La palabra de Dios dice que el Señor es la vid y nosotros los pámpanos. O diciéndolo de otra forma, el Señor es el árbol y nosotros las ramas. ¿Usted cuándo ha visto que una rama produzca sola? O cuando usted ve un fruto, usted dice: voy a ir a la rama de mango a coger un mango. Usted dice: voy a ir al palo de mango, al árbol de mango a coger un mango, ¿cierto? Usted no le da la gloria a la rama, porque la rama es simplemente una extensión, un instrumento para que usted arranque la fruta. Usted sabe que quien produce eso es el árbol. Dice la Biblia, dice el Señor: yo soy el árbol y usted de las ramas. Una rama separada del árbol no produce nada, sino esperar que se seque y para el fuego. Por esa razón el Señor nos dice: andad en el Espíritu. No podemos producir un fruto. Ese fruto lo produce el Señor. Amén. Entonces, como primer punto, hermanos, dice el verso 24: crucificados juntamente con Cristo. ¿Verdad? Y así le puse el punto: crucificados juntamente con Cristo. Dice el verso 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Pero qué significa eso? Porque habla en tiempo pasado, ¿verdad? ¿Significa que el cristiano no peca? No significa eso. Vamos a mirarlo en la palabra. Vamos a mirar ahí mismo en Gálatas, capítulo 2, verso 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Tiempo pasado. ¿Sí? Aquí está hablando un creyente que es Pablo. Este verso 24 se está refiriendo primeramente, no solamente, pero primeramente, al nuevo nacimiento, ¿sí? Al evento más importante que una persona puede tener en su vida, que es ser salvo, que es creer en el Evangelio, que es nacer de nuevo. Vamos a mirar Colosenses, ahorita vamos a mirar más de eso. Entonces tengamos expectativa a la palabra de Dios. Vamos a Colosenses 3, capítulo 3, verso 3. Dice así: porque habéis muerto. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto. Otra vez tiempo pasado. Vamos a leer ahora Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, verso 4. Dice así la palabra de Dios. Y la paciencia, no. Romanos 5, 4, ¿verdad? ¿Fue que yo lo puse mal? Ok. Entonces, es Romanos 6, perdón. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Aquí bautismo se está refiriendo a nuestra unión a estar sumergidos en Cristo. En esta parte no está hablando específicamente del bautismo en agua. Está hablando de estar sumergidos en Cristo. Entonces, se está refiriendo al nuevo nacimiento, porque habla en tiempo pasado. Dice, ya hemos crucificado la carne. Entonces, esta crucifixión está hablando del nuevo nacimiento. Primeramente está hablando del nuevo nacimiento. Pero ¿por qué es así? ¿Cómo así que yo crucifico la carne? ¿Qué es crucificar la carne? En este sentido del nuevo nacimiento, del nuevo creyente, ¿qué significa? Voy a leerle aquí algo que escribí. Dice, el nuevo nacido ha dejado de confiar en su carne, ha dejado de confiar en sí mismo, ha quitado la fe en su propio yo, ha crucificado su carne. Voy a repetirlo, el nuevo nacido ha dejado de confiar en sí mismo, en su carne, ha quitado la fe en su propio yo, ha crucificado su carne. El nuevo nacido deja de creer que él puede salvarse a sí mismo, que él puede en sus propias fuerzas agradarle a Dios. El que no ha nacido de nuevo y tiene una vida religiosa dice, yo soy capaz, yo tengo méritos. Sí, Cristo murió en la cruz, pero yo soy buena gente. Está centrado en sí mismo, tiene su fe puesta en sí mismo, no en el Evangelio. Él dice, yo hago esto para llegar a Dios. Yo puedo hacerlo. Soy capaz. Y pone su confianza en sí mismo para salvación. Pero el nuevo nacimiento, una de las cosas que requiere es esto. La persona entiende que no es capaz y necesita un Salvador. El enfermo no recibe su medicina hasta que no es consciente que es enfermo.
hasta que no es consciente que es enfermo, no puede recibir su medicina. El pecador no puede recibir la salvación hasta que no sea consciente que no es capaz. Es que no soy capaz. Eso se llama rendición. Eso se llama humillación delante de Dios. De eso primeramente estamos hablando. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dejan de centrar su vida en sí mismos. Así arranca el nuevo nacimiento. Yo quisiera que leamos Juan capítulo 1. Juan 1, 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, atención a este verso, no son engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. La persona que nace de nuevo, que experimenta el evento del nuevo nacimiento, no es como el mundo lo enseña, de las fuerzas del positivismo, que yo me concentro y visualizo que yo nací de nuevo. Es una obra de Dios. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Creer. ¿Y qué dice el Señor? Creer la palabra de Jesús, creer a Cristo. ¿Qué dice Cristo? Dice, yo no he venido por justos, sino por pecadores al arrepentimiento. Para ilustrar un poco esto, el Señor me ha permitido últimamente ir a fundaciones de drogadictos, y una de las cosas que les estuve hablando fue de creerse justos. Entonces, muchos de ellos se ven como víctimas. Entonces empiezan a decir, yo tuve un mal hogar, no tuve educación, no tuve esto, no tuve lo otro, entonces por eso estoy así. O sea, yo no soy mala gente, yo no soy malo. Y cuando robo para la droga es porque yo soy drogadicto, tengo esta condición, porque no es culpa mía, eso es culpa del gobierno. ¿Sabes que cuando ellos atacan, lo que en su mente es, tú tienes la culpa? Y yo les decía, ustedes están diciendo que son justos, que las cosas que hacen son errores, pero ellos en el corazón son justos. Nosotros somos justos porque somos víctimas de todo el sistema, del gobierno, de mis padres, de lo que sea. Entonces denme, y si no me das, te mereces que te haga daño. Entonces, no. Nosotros no somos justos, dice el Señor, yo no he venido por justos. Si tú te crees justo, no puedes ser salvo. Porque el Señor fue a salvar lo que está perdido. A veces hay gente que cuando habla de la salvación dice, fue que el Señor, yo estaba en medio de un océano y estaba luchando y me tiraron un salvavidas y me salvé. Pero para ilustrar bien con ese tipo de ilustración, perdonen la redundancia, yo tendría que decir que el Señor se fue al fondo del océano y sacó un cadáver putrefacto del océano y le dio vida. Eso sí sería más conveniente, eso sí explicaría más la salvación. Porque no hay mérito humano en el nuevo nacimiento. No es que yo voy a ir a la iglesia y es que yo voy a convertirme ahora en... No. Es creer que no eres justo. Creer que mereces estar separado de Dios por la eternidad. Es dejar de confiar en tu carne. Vamos a mirar Juan 3:10, Juan 3:14. Vamos a leer del 14 al 16. Dice, voy a contextualizar un poquito. Perdón. Jesús estaba hablándole a un religioso, a alguien que conocía mucho la Biblia, a alguien que se hacía, que se visualizaba a sí mismo como un gran maestro de Israel.
un gran fariseo, un gran religioso, un gran estudioso, con buen estrato. El Señor le dice en Juan 3:3, ahí me salió un poquito del versículo, pero el Señor le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se lo está diciendo a un religioso. O sea, tú tienes que morir. Todo eso que tú te sabes, eso no te sirve, porque no has nacido de nuevo. Dice Juan 3, del 14 al 16, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo está diciendo a un religioso. Creer en Cristo lleva necesariamente el negarse a sí mismo. Vamos a mirar Mateo 16. Vamos a leer Mateo, capítulo 16, verso 24. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer del 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, acuérdense que leímos en Juan 3:16, para que todo aquel que crea en él, miren lo que está diciendo él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese negarse a sí mismo es, han crucificado su carne. Ya no están ensimismados en yo puedo, yo lo sé todo, déjeme quieto que yo sé cómo es todo. Tome su cruz y sígame. No es posible seguir a Jesús si no sea uno negado a sí mismo, si no hemos crucificado eso. El creernos capaces. Por eso toda la gloria es para Dios. Porque como leímos en Gálatas, por eso el Señor no nos manda a decir, ustedes produzcan amor. Produzcan amor. El Señor lo que dice en Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu. ¿Qué se necesita para andar en el Espíritu? Rendir mi vida delante de Él. A diario, tenerlo a Él de primero. Nota que no está diciendo, tienes que dejar de ser una persona tan iracunda o tan falta de fe como eres tú. No, está diciendo, anda en el Espíritu, ríndete a Él, porque el que produce el fruto es Él. De manera que el verdadero creyente no, yo fui salvo, no, a mí me salvaron. Le da la gloria a Dios. El nuevo nacimiento no lo produce uno. Si lo produjera uno, entonces no crucificarían nada, porque con su propia fuerza, con su propia carne, con su propio corazón lo podrían lograr. Solo se recibe, así como la serpiente, en el tiempo de Moisés, lo que enseñó Jesús, cuando los que eran sanos de la picadura de la serpiente no eran los que se sobaban, iban y se echaban un remedio. Solo tenían que mirar. En otra palabra, solo recibir, creer. Porque no hay mérito humano. No hay mérito humano en eso. Vamos a leer ahí mismo en Juan. Juan 3. Juan 3, 7 y 8. Creo que eso no está acá en los textos, pero ahí lo buscamos en las Biblias. No te maravilles de que te dijes, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere. O sea, sentimos, vemos que llega el viento, pero no sabemos cómo llegó. Eso hasta hoy lo podemos evidenciar.
Los vientos mueven las nubes y uno no sabe a veces por qué llueve ni a qué hora llueve. Eso no lo pueden controlar. Solamente cuando lo ven en el satélite que viene el huracán, ya cuando está ahí cerquita. Y corra. Ni con la tecnología. Entonces, así es el nuevo nacimiento. Lo produce Dios. Amén. Entonces yo tengo que entender tenemos que entender que la salvación no la produce el hombre. No es con poder humano. No es porque vengas a la iglesia. Es porque creas en Cristo. Dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y para tener al Hijo tienes que negarte a ti mismo. Por eso Jesús también era muy controversial por su mensaje. Y por eso les hablaba tan duro a los fariseos, porque ellos se creían justos a sí mismos. Es que yo soy fariseo, yo oro, yo voy a la sinagoga, yo me aprendo la palabra. Hipócrita, les decía el Señor. Amén. Entonces, importante, verso 24 de Gálatas 5. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La pregunta es, ¿hemos nacido de nuevo? ¿O aún confiamos y centramos nuestra vida en nosotros mismos? En ese caso, nuestro Dios sería uno mismo, porque uno vive para alcanzar lo que uno quiere. No hay rendición. ¿Por qué vienes a congregarte? Esta pregunta nos ayuda a responder esta primera. Por querer sentir que perteneces a un buen grupo social, por temor a que te venga algo malo al no ir a la iglesia, por hacer parte de las cosas que hacen las buenas personas, no es que toca ir a la iglesia. Por cambiar de ambiente los domingos, sí, vamos a desestresarnos un poquito, cambiar de ambiente. Por querer ver y hablar con alguien que te gusta, porque el que peca y reza empata, por compartir con la familia, porque un familiar te obliga, por obtener un reconocimiento público, estas dos últimas, y por alcanzar un liderazgo. Muchas iglesias lastimosamente han caído en eso. Su motivación es un reconocimiento en un liderazgo como líder, pero no es Cristo. El deleite no es Cristo. El deleite es que me vean, pertenecer, poder alcanzar algo de mi carne. Dice la Biblia en el libro de Primera de Juan, todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Si usted quiere encerrar algún pecado, cualquiera que les mencione está en esos tres grupos: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces, tenemos que reflexionar. Si quizás hoy tú vienes por primera vez a la iglesia o que se haya venido antes, tenemos que reflexionar: ¿hemos nacido de nuevo? ¿Qué se necesita para nacer de nuevo? Dice negarse a sí mismo, dejar de confiar en uno mismo, tener expectativa. Las cosas como las llevo no son. Pero también el Señor busca la sinceridad, ¿sí? Porque eso tiene que ver con la confesión. Cuando nosotros confesamos o abrimos el corazón, damos la oportunidad al Espíritu Santo. Pero a veces vamos a una iglesia y es a repetir lo que el otro diga y no sacamos lo que hay dentro. Y el Señor nos está viendo. Segundo punto, hermanos. Ahí me demoré un poquito, pero creo que fue necesario en ese primer punto. El segundo punto es alineados con el Espíritu Santo, en el verso 25. Dice verso 25, 26, perdón. 25, perdón, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nota que hay una diferencia. Dice, si hemos nacido de nuevo por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, entonces caminemos como por el Espíritu.
Nos está diciendo, camina, sé congruente. Me gusta una frase del pastor Aarón que dice, él dice, no hay persona más infeliz o más miserable en el mundo que un creyente intentando vivir como un no creyente. ¿Por qué? Porque cuando esté, por ejemplo, en medio de una tomata, una conversación no buena, él puede que se esté riendo, pero por dentro está mal, porque hay una nueva naturaleza en él, un nuevo hombre, y entra en conflicto. Leamos lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Va a andar en un conflicto siempre. No va a estar a gusto. ¿Sí? Aunque quiera ser alguien, un no hijo de Dios, ya hay una nueva naturaleza en él y tarde que temprano produce fruto. Dice la palabra que los creyentes producen fruto. Todo creyente produce fruto. Hay unos más que otros. Y en la medida que nos dispongamos, el Señor va produciendo más fruto en nosotros y vamos a ser útiles. Qué triste es que un creyente no se esfuerce en andar en el Espíritu. El diablo feliz, porque la gente lo ve y ese cristiano él. Hasta ahora me entero, él hace lo mismo que nosotros. No hay ninguna diferencia. Esas cosas son las que hace el diablo con la iglesia. Cuando la iglesia no está en pie de guerra, en oración, en búsqueda de la palabra, engaña. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a leer Primera de Corintios 1:2. Vamos a leer Primera de Corintios 1:2. Dice así la palabra: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Atención a lo que dice: a los santificados, tiempo pasado, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces mire que habla de cómo así santificados y por qué si son santificados los manda a ser santos, si acaso ya no son santificados. Es que los que hemos sido santificados por el Señor cuando creímos en el Señor, somos llamados a santificarnos en toda nuestra vida. Es el llamado que tenemos nosotros. El pastor enseñaba: velad y orad para que no entréis en tentación. Es nuestro llamado. ¿Usted quiere conocer un creyente verdadero? El creyente verdadero se esfuerza por parecerse más a Cristo. No quiere decir que no peque, pero el pecado le es diferente a él, a una persona que no conoce al Señor. En el creyente hay el arrepentimiento genuino. En el no creyente hay un remordimiento. Que es que el remordimiento es cuando es sorprendido y avergonzado, ahí sí llora. Pero cuando hizo el mal, él no llora. Él escapa. El creyente verdadero tiene arrepentimiento genuino. Así no lo vean, le duele y quiere retroceder en el tiempo, quiere poner el pecho, quiere asumir las consecuencias, llora por lo que hizo. Yo les decía a los muchachos de la fundación, les decía: imagínense que ahora salga la policía diciendo: atención, atención, por falta de recursos no vamos a andar metiendo a la gente presa. Así que si los que puedan ir a robar a los bancos, que roben, que no los vamos a meter preso. Cada quien se defienda como pueda. ¿Ustedes creen que pasaría? Les decía yo. Y ellos se echaban a reír. Eso se va todo. Y empezaban a mencionar los barrios. No sé qué se van allá a robar a los bancos.
¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento. Porque en el corazón quieren hacerlo. Y Dios pesa el corazón. Eso es un no creyente. Un no creyente busca a Dios solo por temor a un castigo, no porque ama a Dios. Un no creyente busca a Dios para que le resuelva problemas, no porque disfruta estar con Dios. Efesios 4:20, vamos a Efesios 4:20. Vamos a leer del 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Escuchen lo que dice el 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, el viejo hombre aún está, pero resulta que hay otro, que es el nuevo, que lo puso Dios, no lo puso el creyente. ¿Qué necesita el creyente? ¿Qué tiene que hacer el creyente? Considerarse muerto a ese viejo hombre, buscar al Señor, someterse al Espíritu Santo. Hay una ilustración muy buena que dice que son dos perros. Un perro representa el viejo hombre y el otro perro representa el nuevo hombre. Si los pongo a pelear, ¿quién gana? Gana el que esté más alimentado. Así. Decía el pastor Félix, un creyente se caracteriza porque vive un conflicto permanente. Un conflicto permanente. Vamos a mirar Romanos 8. Miremos Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No pueden. ¿Por qué no puede? La carne, porque la carne quiere hacer lo que le dé la gana. ¿Y por qué? Porque va en enemistad contra Dios siempre. Noten hermanos, que en Gálatas, vamos a Gálatas de nuevo. En Gálatas 5, vamos a leer 19 en adelante. Manifiestas son las obras de la carne, que son las obras de la carne. A veces nosotros con este versículo ¿qué es la carne? Y vamos a leer Gálatas 5:19. No, esa no es la carne. Esa no es la definición de la carne. Esas son obras de la carne. La carne es confiar en ti mismo. ¿Por qué? A veces otro me oye, uy, pero eso no es bueno. Es que en el corazón del hombre hay maldad. Dice la Biblia, engañoso es el corazón del hombre. Entonces, hay gente que en el corazón tienen matar a otro y está bien, ¿no? Porque el otro es mala gente y lo matan. Hay gente en las cárceles que no está arrepentida de lo que hizo, ¿sí sabía? Y si me sueltan, lo vuelvo a hacer. Entonces, el corazón del hombre es el pecado, la carne es el pecado que está dentro del corazón del hombre. La carne se refiere al pecado que está dentro del corazón humano. Dicho corazón está en constante rebeldía contra Dios. No se alinea al buen corazón de Dios y es incapaz de hacerlo. Se ama a sí mismo y busca lo suyo propio. Por eso el creyente tiene que crucificar la carne. Y acabamos de leer en Romanos 8:7, no se puede, la carne no puede someterse, no puede agradarle a Dios. Por eso, o yo agrado a mi carne o agrado a Dios. ¿Cómo yo agrado a Dios? Viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu, sometiéndome al Espíritu Santo. De otra manera, en mí hay un viejo hombre también.
y se va a ver es el viejo hombre siempre. O lo que van a ver externamente las personas va a ser eso. No vas a ser útil en las manos de Dios. Vamos a Romanos 7:18. Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay un conflicto. ¿Sabe quién estaba diciendo eso? El apóstol Pablo. En otra ocasión, Pablo en una de sus cartas dice, a mí se me ha enviado todas las noches un mensajero de Satanás para que me atormente en las noches. Posiblemente una enfermedad que le daba, duro. Y él decía, y le he rogado al Señor muchas veces que me lo quite. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo comprende y dice, es que eso lo permite el Señor para mantenerme humilde, por el conocimiento que yo tengo, por todas las revelaciones que me ha dado, el Señor permite eso. ¿Cierto? Se oye tan diferente a veces cuando nos dicen, órale al Señor para que te quite este problema, te sane, y si no te sanó, ves que te faltó la fe a ti. O trae un pacto, una plata para que Dios te haga el milagro. Pablo está orando por el apóstol Pablo, el que una vez lo picó una serpiente venenosa y todo el mundo dijo, ya se va a morir. Y cuando vieron que no se murió, se tiraron de rodillas a adorarlo porque creían que era un Dios, el apóstol Pablo. El que oró por un niño que se murió, un joven muerto y resucitó el joven. Está diciendo eso. Que le oró al Señor, el Señor no le quitó esa aflicción. Entonces, ¿por qué? Porque hay un viejo hombre que tenemos nosotros que buscar someter y que ni siquiera lo sometemos nosotros mismos, sino que nosotros nos rendimos al Señor para que se vea el fruto. Noten que en Gálatas 5, en Gálatas 5, 18, espera que me pase. Dice así, el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. El 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Todo eso produce la confianza en sí mismo. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta. Y miren lo que dice, interesante que dice, y cosas semejantes a esta. O sea, hay muchas más. Pero todo procede del corazón del hombre, del pecado del corazón del hombre. Por eso debemos de buscar tener una vida rendida al Señor. Cuando habla del fruto del Espíritu, en el 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y mire lo que dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces nosotros como creyentes tenemos que buscar estar en eso, estar en el Espíritu. Y esto tiene una utilidad muy grande. ¿Por qué? Primeramente para nosotros vamos a estar plenos, pero también hacia los demás y hacia el mundo. El mundo va a ver la luz del Señor a través de nosotros. Y ahí entro al tercer punto. Y último, relacionándonos en el poder del Espíritu, lo podemos ver en el verso 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando la vida de alguien está centrada en sí mismo, esa persona tiene escenas como, es que mírenme, yo oré una semana, yo ayuné no sé cuántos días, fui al parque y prediqué y hice esto los demás hermanos dicen, uy, este man se cree que después de Jesús él. Eso es lo que genera.
Y tristemente a veces en los púlpitos hay gente que empieza a sacar sus victorias, sabiendo que la gloria es del Señor. Entonces, cuando usted ve a alguien, un creyente, dándose brillo él solo, sáquelo aparte, si es de verdad creyente, ¿no? Y háblele. Anda grave, anda más grave que quizás los que escucharon el mensaje. ¿Por qué? Porque se está exaltando a él mismo. Él solamente está usando la palabra para vanagloriarse, para que lo miren, para que lo reconozcan. Entonces, una vida en el Espíritu no busca lo suyo, busca agradar al Señor. ¿Por qué no busca lo suyo? Porque ya está llena del Señor. Dice el Señor Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso estaba diciendo de los que iban, del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él. Entonces, hermanos, vamos a leer Gálatas 5, ahí mismo del 13 al 15, habla algo parecido, un capítulo, unos versículos antes. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces ahí cabe que nos preguntemos, ¿yo busco que me sirvan o busco servir? ¿Yo busco que me den o busco dar? ¿Ven? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, si empiezan a darse entre ustedes mismos, tengan cuidado que no terminen acabándose. ¿De qué es fruto esto? ¿De qué es fruto lo que dice el verso 26? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos, fruto de estar confiando en uno mismo y no en el Señor. Saben que a veces, muchas veces se dice, y el mensaje de Hollywood y de Disney es ese: tú eres lo mejor, tú vales muchísimo. La palabra te dice, no vales. Cuando conoces al Señor, Él te da valor a pesar de tu condición de pecador. El valor nos lo da el Señor, porque aún siendo nosotros, estando muertos en pecados, Cristo murió por nosotros. El valor del creyente no está en sí mismo, porque si yo me encierro en mí mismo, yo cierro la puerta a Dios. Encerramos el corazón a Dios. Y Dios solamente sería un punto más en la agenda, como lo hablé ahorita. Es que toca ir a la iglesia. Sí, entonces oramos porque hay que orar. Sí, porque las buenas personas hacemos eso. La mentira más grande, una de las mentiras más grandes que se nos ha dicho y que le cierra la puerta a la gente a que nazca de nuevo, es: usted es buena persona. Mira, yo creo que la gran mayoría de la gente dice eso. Y lo que dice es: esas cosas que hice era porque estaba borracho. Pero yo soy buena gente. Entonces miran el pecado como tropiezo en el camino, pero yo soy buena gente. Hace años pasaron por el noticiero un señor, un hombre que mató y descuartizó una familia con niños y todo. A mí se me quedó grabado eso tan doloroso. Bueno. Y al hombre lo entrevistaron en la cárcel y el hombre dijo: fue que un demonio no sé, llorando, ¿no? Llorando. No sé lo que me pasó. Eso fue que un demonio me cogió y yo fui y hice eso. O sea, ¿qué está diciendo? Él no es malo. Yo no soy malo. Yo soy buena gente. Es que un demonio me cogió. ¿Sí?
Y alguien podría decir, bueno, está arrepentido el hombre. Días después, el hombre se voló de la cárcel. Una persona arrepentida asume las consecuencias. ¿Sabe qué hubiese hecho él si se hubiera arrepentido? No esperaría que la policía lo tomara. Se presenta a la casa de los padres, le pone la cabeza, haga con mi vida con lo que usted quiera. Yo merezco morir. Asume las consecuencias sin que lo estén viendo. Eso lo produce el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Eso no lo podemos hacer nosotros. Para los que me escuchan por primera vez, solo tienes que ir a la palabra con expectativa. Creer. Creer. ¿Qué está diciendo el Señor? Que no hay ni un solo justo. Que por eso Él tuvo que venir. Por eso Él se despojó a sí mismo, haciéndose igual a los hombres. El Señor hizo eso porque no había más opciones. No había una persona que Él dijera, van a cumplir, van a ser buenos. Y a veces ponemos el estándar de bueno como que lo máximo. Y lo bueno realmente es, y sencillamente es, lo correcto. Como debería de ser el ser humano. No es que nadie es santo. Bueno, hago una pregunta. Todos los seres humanos sabemos qué es lo correcto y lo incorrecto. Todos, por conciencia. Eso lo pone Dios. Si yo voy al África o a la India, donde hay X religiones, pero yo soy un aborigen de allá y tengo una choza, vivo en mi choza, y al lado está el vecino, y espero la noche, y en la noche me le meto a la choza al vecino, le mato al perro y le robo las gallinas. ¿Ustedes creen que es malo o es bueno? Malo. Y ellos van a considerar que eso es malo o bueno. Malo. El ser humano tiene la conciencia de qué es lo correcto y lo incorrecto. Pero la pregunta es, si tú sabes, si sabemos qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿por qué no ha pasado un solo día que hagamos solo lo correcto? En pensamiento, en obra. Piense. ¿Por qué no ha pasado un solo día en que hagamos solo lo correcto? Si lo sabemos qué es lo correcto y lo incorrecto. ¿Por qué no hacemos lo correcto? Por la incapacidad del corazón del hombre de agradar a Dios, por la carne, por el viejo hombre. Por eso el creyente debe dejar de poner su confianza en sí mismo. Amén. Y por eso tengo que yo vivir una vida cristiana sometido al Espíritu Santo. Porque si no estoy sometido al Espíritu Santo, pues como decía el apóstol Pablo, yo mismo entonces con mi carne, decía el apóstol Pablo, sirvo al pecado y con mi mente al Dios. Entonces pongo mi confianza en Dios para poder servirle a Dios. Si pongo mi confianza en la carne, pues le sirvo al pecado. Amén, hermanos. Vamos a leer Colosenses 3, del 9 al 10. Dice así la palabra de Dios: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Vamos a leer Filipenses 2, del 3 al 4. Ahí atrásito de Colosenses. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Hermano, ya estoy acabando el mensaje, pero tengo dos citas que quisiera que leyéramos y para mí son muy impactantes. Vamos a tomarlas como conclusión. Primera de Pedro 2.
Primera de Pedro 2 del 1 al 15, perdón, del 3 al 15, es larguito. Dice, Primera de Pedro, perdón, 1, perdón. No, sí. Primera de Pedro 2, del 11 al 25. Perdón. Dice así la palabra de Dios. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis. ¿Por qué extranjero y peregrino? Porque primeramente le está hablando a unas personas que estaban siendo perseguidas. ¿Por qué? Por creer el evangelio. Y cuando la Biblia habla perseguido, no es que uno está correteando al otro y lo toqué. ¿Te cogí? No. Perseguido era que si te alcanzo te mato. O te encarcelo mínimamente. Y el apóstol Pedro le está hablando a estas personas. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Gentiles es la gente que no conoce al Señor, se refería a él. O a la gente no judía también. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de su visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Andemos como nos corresponde andar, está diciendo el apóstol Pedro, en medio de una persecución. Si ven que hablan si los abofetean, la iglesia tenía que salir corriendo porque los estaban matando. Y el apóstol les dice, no, actúen bien, no paguen mal por mal. Entonces, hermanos, primero que todo, como primer punto, ¿somos nosotros, hemos nacido de nuevo? Esa pregunta es buena que nos la hagamos siempre. Por último, hermanos, vamos a mirar en Mateo 26, segunda de Corintios. Del 17 al 18. Este versículo lo podemos tomar como conclusión. Dice así la palabra de Dios, porque el Señor es el Espíritu, con E mayúscula, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
¿Qué es lo que hace el creyente? Ahí dice, mirando la gloria del Señor. El creyente, su esfuerzo, su guerra, no es voy a dejar de hacer lo malo y voy a hacer lo bueno. La guerra del creyente es buscar al Señor. Porque inclusive si intentamos hacer lo otro, no va a ser de corazón y a veces lo que consideremos que estamos haciendo bien realmente lo estamos haciendo mal. Entonces dice el 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quien nos transforma es el Señor. Quien nos hace nacer de nuevo es el Señor. Y quien nos transforma es el Señor. No nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que disponernos. Tener una actitud de querer hacer las cosas, pero quien hace la obra es el Señor. Amén. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hemos creído el Evangelio o seguimos creyendo en nosotros mismos? Pensemos, ¿qué es lo que más nos importa en la vida? Tus pensamientos, ¿en qué más piensas tú en el día? En eso que piensas tú más en el día, ese es tu Dios. Si tú lo que más piensas en el día es a qué hora te pagan el sueldo, tu Dios es el trabajo y la plata. Si tú lo que más piensas en el día es a qué hora le dan me gusta a mis publicaciones en redes sociales, ese es tu Dios. Si tú lo que piensas es en complacerte todo el día, tu Dios es tu carne. ¿Queremos saber cuál es nuestro Dios? Analicemos qué es lo que más pensamos en el día. ¿Qué es lo que más tenemos en la mente en el día? Ese es nuestro Dios. Hagamos del Señor nuestro Dios. Dejemos de confiar en eso. Y a veces la muerte es sabia en eso, ¿no? Porque cuando sabemos que se nos acerca el día, cuando el tiempo se va cortando, y todo eso lo permitió el Señor también. Dice la palabra que fueron acortados los días del hombre a causa del pecado. Nos hace reflexionar. Está el reloj corriendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa si yo pongo mi confianza en mí mismo? Cuando me vaya, ¿qué me voy a llevar de lo que conseguí? ¿Amén? Y los que somos creyentes, si comenzamos en el Espíritu, ¿por qué vamos a terminar en la carne? Y en la carne no solo las cosas malas que podamos decir malas, o si no está también la jactancia, la arrogancia. No, es que yo soy creyente, yo soy líder. Yo creo que esa es más peligrosa porque no es evidente, ¿verdad? ¿En quién estamos confiando nosotros? Si comenzamos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y eso implícitamente está diciendo, pon tu confianza en el Señor, no en las cosas de este mundo. Este mundo en un momento se va, se acaba. ¿O quién me dice que mañana o que tiene garantizada la vida, el trabajo, la casa? Miren lo que pasó con la pandemia. Todo el mundo tenía planes, ¿verdad? Y de un momento a otro esos planes se acabaron. Entonces vivamos una vida gozosa en el Señor, confiando plenamente en Él, porque lo demás no es seguro. Entreguemos nuestra vida al Señor. El amor del Señor fue tan grande que no le importó dejar solo a su hijo en la cruz. ¿Cómo así que dejó solo a su hijo en la cruz? Cuando Jesús dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que ese fue el dolor más grande que sufrió Jesús, más que el físico. Porque pensemos en una cosa, dice la Biblia que desde que no había tiempo, siempre el Hijo estaba con el Padre. Todas las cosas fueron creadas por ellos.
El Padre y el Hijo, Padre y el Hijo, y Espíritu Santo, siempre. En un momento en la historia, el Padre le dio la espalda al Hijo, lo dejó solo en la cruz. ¿Por qué? Porque el Hijo tenía todos los pecados suyos y todos los pecados míos encima de él. Y Dios es santo. Y aunque fuera su Hijo, lo dejó solo en la cruz. Porque Él estaba tomando nuestro lugar. Es el momento más bravo que hay en la historia. Y eso más nunca va a pasar. Y el momento más difícil. Porque su papá lo dejó. Porque Él tomó nuestro pecado. Por eso Él nos puede recibir hoy como si no hubiésemos pecado cuando creemos el Evangelio. Porque la justicia de su Hijo es impuesta en mí por fe. Porque Él se puso en mis zapatos allá en la cruz para que yo me pusiera en sus zapatos y Dios me tome como hijo. Porque otro pagó por mí. Ese es el regalo más grande que hay. Y le costó todo a Dios. El Señor no se guardó nada. Cuando murió en la cruz murió desnudo, no con el trapito que lo ponen. Y la muerte de cruz era una muerte vergonzosa. No lo decapitaban porque era fácil. La muerte de cruz era para que la gente pasara y se burlara y lo señalara. Y para que muriera lentamente, desnudo. El precio más grande lo hizo y Él no se guardó nada para darnos todo a nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú convenciendo a cada persona que aún tiene su fe puesta en sus propios pensamientos y empiece a poner su fe en ti, Señor. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo usando la palabra, tocando el corazón de cada persona, para que rindan sus vidas a ti, Señor, en esta hora. También te pido, Señor, que nos ayudes a nosotros a andar, Señor, como debe andar un hijo tuyo, confiando en ti siempre, rindiéndonos a ti siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.